aún sin esas condiciones, el pueblo es bastante consciente, nuestro mensaje ha sido bien recibido y va a haber una postura crítica, una postura responsable, creemos nosotros. Ayer Rafael Correa a las 3:31 en horas de la tarde de este sábado escribía: compañeros queridos, independientemente de los resultados de mañana, ya vencimos la traición y la campaña más desigual de la historia contemporánea. Ha sacado lo mejor de nosotros gracias a los miles de voluntarios, dirigentes, a todos, acompañado de un video de la canción de León Gieco, Solo le pido a Dios. Bueno, Juan Cristóbal Lloret, bienvenido, buenos días. Cuando uno lee esto, quizás podría interpretar que más allá de los resultados, como quien decir, ya vencimos, quiere como que decir ya, pues, los resultados no son tan importantes, ¿ok? Lo ya hemos vencido, dice. Bienvenido, buenos días. Gracias, Jorge, un cordial saludo. Permítame primero llevar mi saludo, hacerle extensivo a todos los azuayos, a todos los cuencanos que hoy nos sintonizan en Tomebamba en esta mañana. Primero, mi gratitud a todo el pueblo azuayo por habernos recibido en cada uno de los rincones en los cuales les hemos visitado, en cada uno de los cantones a los cuales hemos tenido la posibilidad de conversar con nuestras estructuras de base, pero sobre todo con los ciudadanos. Nos han recibido muy bien y sobre todo quiero expresar mi agradecimiento público. Yo creo que hay un reconocimiento de la ciudadanía de las obras que se desarrollaron durante este proceso de revolución ciudadana durante estos 10 años, y ese reconocimiento ha hecho que quienes estábamos al frente de la organización política seamos bien recibidos en el Azuay. Hoy es un día muy especial para la patria, nosotros estamos muy optimistas. Yo creo que en el caso de la provincia del Azuay, yo creo que va a haber un voto reflexivo, no creo que únicamente un voto en plancha, yo creo que va a haber una lectura particular de cada una de las preguntas. Hay preguntas en las cuales está en juego el destino de la patria, del país, y sin duda alguna los cuencanos y los azuayos nos caracterizamos precisamente por eso, por ser reflexivos, por revisar las preguntas, por revisar sobre todo los anexos que están al reverso de la papeleta. Es justo lo que estábamos hablando ahora, por ejemplo, con algunos de los ciudadanos que han estado por acá entrevistando autoridades. En realidad, quien se haya podido leer los anexos y al mismo tiempo sacar una reflexión de esos anexos, es decir, leerse toda esa letra pequeñita y luego reflexionar y sacar conclusiones, va a ser bastante difícil. Yo le preguntaba al doctor Jorge Moreno, ex autoridad electoral, y decía, no habrá más de 10.000 ecuatorianos que habrán hecho eso, de los 13 millones convocados hoy. Es decir, hay, si es que sacamos un número, 12.990.000 que no han leído los anexos. ¿Puede ser esa una cifra? Mire, Jorge, yo creo que en el caso de la provincia de la Azuay es distinto. Sabemos claramente qué es lo que está en juego. No es una elección en base a una figura o en base a la simpatía o antipatía de una u otra figura, sino por el contrario. Yo creo que esta es una elección muy seria en la cual se juega precisamente los destinos de la patria, del país, la implicación que tienen algunas de las preguntas en la vida política de la nación y del país. Da cuenta de que en el Azuay yo creo que vamos a tener una sorpresa. Estamos muy optimistas, hemos visto, si bien es cierto no se puede hablar de datos o de resultados, pero yo creo que las últimas cifras que se daban hasta el último día mostraban sobre todo tendencias crecientes en el un caso y decrecientes en el otro. Por lo tanto, yo sí soy muy optimista, y sobre todo en el caso de la provincia de la Azuay, aquí siempre ha habido un voto reflexivo, siempre ha habido un voto no apegado únicamente a los sentimientos, sino también muy cercano a lo que está en juego, es decir, a la reflexión de lo que está en juego. En el ámbito familiar, yo estoy seguro que ahorita deben estar reunidos, o en la tarde se reunirán muchas de las familias y comentarán sobre lo que está en juego realmente dentro de esta consulta popular. Y yo soy muy optimista de aquello. Pese a que nos ha tocado una campaña difícil, Jorge, una campaña muy dura, pero precisamente en esos momentos difíciles muchas de las veces sirven para poder ver de qué estamos hechos. Una campaña ha sido puesta arriba, ustedes han visto, una campaña prácticamente sin recursos. Nuestro mayor recurso ha sido
ese compromiso y el cariño de la gente. Y antes de terminar este pequeño espacio, sí quiero expresar mi agradecimiento. Sí quiero expresar mi agradecimiento a esas centenas y miles, en el caso de la provincia de La Suay, de compañeros y compañeras que estuvieron comprometidos con este proceso, sin pedir nada a cambio, sin tener una remuneración de por medio, sino el único compromiso que tenían era con su país, con su proyecto político y sobre todo un reconocimiento a esa labor de un líder histórico que fue Rafael Correa, que por cierto también yo no debo dejar de decirlo en este espacio. Yo creo que Rafael Correa también se jugó una campaña increíble, o sea, recorriendo cada uno de los rincones del país, soportando frío, sol, polvo, lluvia, y sin duda alguna yo creo que eso demuestra la valía de ese gran ser humano, y por supuesto cercano a su gente, cercano a su pueblo. Cómo no reconocer, por ejemplo, a Jenny Yivichushka con su niño en brazos. ¿Quién es Jenny? Jenny es una ciudadana que se volvió militante, que apareció en esta campaña con su niño en brazos de apenas meses, recorriendo los buses, recorriendo los comercios, recorriendo los negocios, entregando algo de material que logramos imprimir. Cómo no reconocer a Byron Reynoso, por ejemplo, que es un compañero albañil que tiene una discapacidad, y luego de su jornada diaria, después de las 5 de la tarde, se dedicaba a caminar. Dura. También es que no se ha contado con sin duda, el aparato del Estado para hacer una campaña, que eso es en otras ocasiones, de una o de otra manera, es un elemento determinante, sin duda alguna, ¿no? No sé si usted quiera acotar sí, algo más, Doris. Cuando usted señalaba el tema de estas preguntas complejas y ni se diga los anexos, me hizo acuerdo de un video que circula de uno de los programas de farándula en corto, me parece que es, que les entrevista a varios de los asambleístas del sí, que no se saben las preguntas, no conocen qué número de pregunta es, etcétera, y eso reflejó un elemento de parte del lado sí, del sí que, si ni que los asambleístas fue, exactamente, no generalicemos, sí, ni algunos o sea, es clamoroso cómo les toma la lección sí, imagínense. Pero ¿qué le refleja eso, Jorge? Yo creo que refleja que del lado del sí están sumamente confiados en que las 4 preguntas de enganche, diremos así, preguntas muy obvias, preguntas que tocan y recogen los temas sensibles para la población, no les preocupan. Realmente las preguntas de fondo son la 2, la 3 y la 6, creo que de eso sí podemos hablar. Y ellos están confiados en que inclusive ya circulan posibles ternas, posibles repartos de la Fiscalía, de la Contraloría, de todas estas entidades que, digamos, se va a cambiar la modalidad tanto de evaluación como de designación. Entonces, a mí me llamó mucho la atención que ese eje y no la preocupación de una verdadera pedagogía con la ciudadanía, que sí la hemos hecho nosotros, ¿no? Es que no es que en esta consulta está sucediendo eso. La cultura, y pese a que tenemos, como decía también, cultura política ecuatoriana, y que estamos viendo a cada rato a las urnas, ¿no? Generalmente, consultas para nosotros no es tan extraño que se diga, y ni se diga el momento de votar. Esa cultura, generalmente los propios políticos son los encargados de decir, vota todo, todito, vota todo por la lista tal, todo es así. Y vemos que, por ejemplo, personalmente yo no soy de acuerdo en que se vote todo, porque yo por una lista de concejales tengo que escoger, por ejemplo, cuáles son los concejales, los asambleístas, los consejeros, cuando antes era así. No se puede votar todo todito, pero yo le digo, en el fondo son los propios políticos los que han pedido que voten todo en plancha. Yo creo que usted pone el dedo en un punto fundamental, que es fortalecer una cultura ciudadana y cívica y democrática consciente en el momento de votar. Por ello es muy grave debilitar la institucionalidad, debilitar las organizaciones políticas, cuyo papel es fundamental en estos momentos electorales y de votación. Usted señalaba, es fundamental en una campaña el aparato del Estado. No debería ser así, es fundamental el aparato del partido, de la organización política, con la cual usted puede llegar a los ciudadanos, a hacer pedagogía, discutir, etcétera, y
Yo me sumo a lo que dice Juan Cristóbal, nosotros estamos orgullosos de nuestra campaña. Esta campaña nos puso de frente a tener que explicar por qué nosotros vemos un riesgo en determinadas preguntas, la 2 y 3, el tema constitucional, llevar nuestra constitución en la mano, discutir la constitución con los ciudadanos y decir, no es el todo vale, no es que este momento, después de una década, podamos desbaratar las instituciones y saltarnos la normativa. Y eso nos deja una gran lección política hacia el futuro, más allá de los resultados, más allá digamos, de la coyuntura concreta. Creo que usted ha señalado un tema que es esencial en la política ecuatoriana, la madurez de las instituciones, la madurez democrática, de la conciencia de los ciudadanos. Queremos cada 10 años estar ensayando institucionalidad, desbaratando la norma, no rigiéndonos por la norma. Eso, digamos, como práctica de los políticos, me parece que es absolutamente cuestionable y no es la nuestra, no creemos en Ahora, yo lo que le decía, Doris, y disculpe que le insista, es eso también de los partidos y movimientos, de pedir que voten en plancha. Ha sido esa, y ustedes lo han hecho, y lo han hecho también la oposición, o quienes se ponen ustedes, que llega el momento de las elecciones, y ya veremos de aquí en un año, cuando estaremos justo de aquí en un año, en campañas seccionales, escucharemos, vota todo por esta lista, es decir, nos hemos acostumbrado a esto, a que nos den una campaña de arrastre, ¿no? Y eso pues, es lo que hemos estado viviendo. No sé, Juan Cristóbal, ¿tiene algún punto de vista sobre eso? Mire, no necesariamente, más allá de las indicaciones o de las sugerencias que puede haber desde una línea política, de una determinada organización política, no necesariamente la ciudadanía. Yo creo que hemos logrado construir una madurez durante estos 10 años que es importantísimo y vale la pena rescatarlo. Yo lo vivo, lo recibo desde de lo que fue nuestra organización política, que está intacta a nivel de la estructura de base, más allá de que nos hayan quitado nuestra sede, nuestros logos, nuestros emblemas. Pero yo creo que hemos logrado avanzar mucho en una cultura política apegada a principios, apegada a ideales, apegadas a proyectos políticos, e inclusive, Jorge, más allá de las figuras, de los liderazgos que en esta última década han sido liderazgos fuertes. Pero yo sí creo que el proyecto político de la Revolución Ciudadana ha calado muy hondo en el pueblo ecuatoriano, muy hondo. Y con una conciencia crítica incluso. En algunos lugares a los cuales hemos visitado, yo sí he recibido incluso algunas recomendaciones, algunas sugerencias, algunos errores que nosotros mismos hemos cometido. Y hay que reconocerlo. Sin embargo, yo creo que el país ha avanzado, ha madurado. Podemos hacer comparaciones en algunos lugares. En la última elección, en las elecciones, no en la última, en la anterior, en las elecciones del 2014, hubieron lugares en los cuales ganaron la lista de concejales, no necesariamente la alcaldía. Y así por el orden, es decir, no hay un arrastre. Sin duda, no hay un arrastre necesariamente en función de... La cultura política quizás del cuencano del Azuayo puede ser un poco más desarrollada. Sin duda, yo estoy seguro. Sí, eso refleja el comportamiento electoral acá y en general una tradición de... Tanto en seccionales como en elecciones nacionales, ha sido una cultura, como dice usted, y esto me da la razón, a veces han ganado concejales que vienen en listas un poco atrasadas, pero en general las tendencias son las que se imponen. Sin embargo, Cuenca, por ejemplo, y el Azuay han sido pioneros en lo que ha sido la participación, por ejemplo, de las mujeres, en lo que han sido comportamientos democráticos de avanzada. Yo creo que también hay que saludar, por ejemplo, en esta campaña, que pese a que quisieron atacarnos, incidentar la presencia sobre todo del compañero Rafael Correa, la violencia aquí no cala. Yo creo que hay un repudio generalizado a ese tipo de comportamientos. Aquí podemos divergir, podemos vernos a la cara entre adversarios políticos con el respeto que corresponde, y eso también hay que insistir, Jorge. Ha sido realmente preocupante para nosotros esta ola de incidentes violentos que nos han querido generar, porque no es al sí, es evidente, es al no, es a Rafael Correa. Absolutamente preparados no es la gente, no se puede hablar desde el periodismo, por ejemplo, más o menos bien hecho, etcétera. O sea, hemos visto ese tipo de comportamientos que yo creo que en una provincia que madura políticamente como es el Azuay no caben. Eso vamos, yo que lo ha tratado usted el tema de la violencia.
¿Usted cree que esto fue creado por grupos? Eso es lo que se ha dicho ya desde el sector del movimiento Revolución Ciudadana para incidentar una campaña. Pero otros dicen, en cambio, que esto es una situación que es una reacción de también otros ciudadanos que se sintieron afectados en el gobierno de Rafael Correa durante los 10 años y que encontraron una forma también de desfogar ese sentimiento, que de acuerdo, no estamos diciendo que estamos de acuerdo en eso, para nada. Lo hemos dicho antes acá, una campaña no tiene jamás tiene que ser violenta en ningún sentido, y nunca deberíamos estar de acuerdo con la violencia. Pero algunos decían esa frase de que siembra vientos y cosechas huracanes, o el odio siembra odio. Lo dicen algunos, no para justificar, sino para entender esta situación. Pero, digamos, si vamos a descontentos, a inconformes, los primeros somos nosotros. Qué más traición la que hemos vivido por parte de Lenín Moreno, en fin, nos ha dicho de todo, nos ha dicho que odia a los que votamos por él y que cada vez le caen mejor los señores de la banca, los adversarios políticos, y eso a nosotros jamás nos justificaría a usar ese tipo de métodos o organizar que le fastidien al presidente o a nuestros ex compañeros. Estamos en orillas distintas, a nosotros nos ha costado muchísimo, hay militancia indignada con todo lo que ha pasado, pero jamás eso va a justificar, digamos, porque yo le pongo en otro escenario, frente a otros actores, justificaría eso, que esa traición que nos indigna, que nos duele, que nosotros hagamos cosas así, jamás vamos a permitir en nuestra militancia que eso ocurra. Pero un dato. Pero también hay gente que está junto a ellos que me imagino que serán empleados municipales o puede ser también gente del pueblo. Hay un policía que le insulta a Correa. Así es. Nosotros hemos exigido como asambleístas ya al señor ministro de Interior, a Miguel Carvajal, ¿dónde están las sanciones? Otrora un gobernador hubiera destituido al jefe político solamente por el hecho de estar implicado en acciones de violencia, porque el jefe político tiene que guardar la paz, tiene que guardar la seguridad, más allá de las ideologías y más allá de las posiciones, y este rato no hay ningún sancionado. Nuestra figura también fuerte que impuso Correa durante 10 años, y llega un presidente que tiene otra forma de tratar a los ciudadanos, el diálogo, como lo plantea él, el aspecto de bondad que a lo mejor es lo que trata de reflejar Lenín Moreno, frente a la firmeza que tenía en su momento el expresidente Rafael Correa. Una firmeza absolutamente necesaria al momento de tomar decisiones políticas y de gobernar, pero digamos, no se trata de eso. Yo creo, yo no estoy justificando sin duda alguna, pero estoy tratando de entender algunas cosas también de lo que sí, yo creo que es muy grave reincentivar comportamientos y grupos violentos, prácticas políticas de esa naturaleza, porque el país retrocede al país del pasado. En estos 8 meses hemos visto gente que nuevamente cierra las vías, usa esas formas de protesta que habíamos superado. Siempre va a haber malestar, cosas incumplidas, etcétera, pero digamos, ya habíamos avanzado como país. Una de las estrategias en su momento del expresidente Correa cuando estuvo en el poder era precisamente la política de la confrontación, del enfrentamiento. Y esto quizás llevó a abrirse varios frentes en diversos lugares, y que demostró de esta forma a un presidente que enfrentaba, que respondía, y con dureza muchas veces. Mire, yo creo que hay que recordar, muchas de las veces la memoria es frágil, Jorge. Hay que recordar de qué proceso vinimos antes de la Revolución Ciudadana. En 10 años logramos tener 7 presidentes, justo antes de la Revolución Ciudadana. Fue un gobierno firme, yo creo que fue un gobierno firme, porque logró primero planificar nuevamente el Estado, darle una fortaleza, una estructura, a raíz incluso de la misma Constitución de Montecristi. Lo que se hizo es fortalecer la institucionalidad. Yo creo que ese es uno de los pilares fundamentales
para poder avanzar como país, como nación. Se logró, yo creo, fortalecer la institucionalidad, pero también planificar el desarrollo del país, planificar el desarrollo del Estado, y por supuesto en esa lucha, que fue una lucha fuerte, una lucha política, logramos también vencer a ciertas estructuras de poder que eran los que gobernaban esta nación antes de la Revolución Ciudadana. Estructuras de poder que estaban vinculadas a grupos económicos, a grupos financieros. Romper todo eso, por supuesto que genera ciertos criterios adversos precisamente de esos sectores. Y precisamente esos sectores son los que también están en juego dentro de esta consulta popular. En la pregunta 6, por ejemplo, es clarísimo, Jorge. Ahí no hay a dónde perder. Ya vamos a entrar en las preguntas. Ahí no hay a dónde perdernos, pero lo que está en juego es la institucionalidad del Estado, y se ha sido un gobierno firme. Un poco un análisis sobre esto de la violencia que se ha visto reflejada durante esta campaña. Sobre la violencia, rechazada. O sea, yo creo que yo no parto de los principios maquiavélicos, el fin justifica los medios, para nada. Yo no creo en esos principios, y por el contrario, lo que sí pedimos y lo que sí exigimos ya incluso en el ámbito de nuestra condición, de nuestra calidad de asambleístas, representantes del pueblo azuayo, es que se dé con los responsables de estos lamentables hechos. No puede ser que con nombres y apellidos hayamos denunciado: Jorge Mendoza, asesor jurídico del municipio de Quinindé; Pamela Ávila, jefe de recursos humanos del municipio de Quinindé. Aquí están las fotografías. Se evidencia precisamente esas actuaciones, y también se evidencia cercanos a quienes son, cercanos a la campaña del sí. Aquí vemos una foto con la vicepresidenta, con el secretario de Alianza País. Entonces, no se puede decir que son casualidades, no se puede decir que es la ciudadanía de Quinindé la que está en contra de Rafael Correa. Lo que se ha visto en redes sociales es una guerra aparte. Y eso de las redes sociales creo que cada vez tiene un sesgo tremendo. Quien lo vaya viendo de una o de otra manera sabrá sacar sus conclusiones. Pero mire, Jorge, en ese tema yo creo que soy de los asambleístas que queremos abrir en la nueva etapa, en lo que viene, en las leyes de este año, precisamente retomar la necesidad de una ley que regule los comportamientos de odio, los delitos que se cometen en las redes. Yo no puedo Eso también que es muy peligroso, porque estamos viendo que hay una ley del odio en Venezuela, en donde a alguien que escribe algo en Twitter lo están mandando a la cárcel. Políticos de oposición en Venezuela. No conozco el detalle, pero sí. Vea, hace días, por ejemplo, ahora alguien que en escribe, España, vamos a matarle... un ciudadano que insulta al rey en su cuenta de Facebook fue sancionado con 900 euros de multa, porque la gente no puede usar, nadie podemos usar, ni el periodista ni el ciudadano común, los medios de comunicación para denigrar a las personas. El insulto, la calumnia, la intimidación, las amenazas, la apología del delito, todo eso en ninguna parte está bien, y eso es un delito, ¿no? Eso es un delito en redes sociales o fuera de redes sociales. Pero más peligroso, ese es el debate, Jorge, no lo vamos a hacer ahora, pero ¿qué es más peligroso? Para los excesos usted puede tener un control, que es el control de los propios ciudadanos y de las instancias, pero para el fomentar el delito de odio, el denigrar, el dañar la honra de las personas, etcétera, hace más daño a la sociedad. Sería muy interesante conocer cuál será el desarrollo de ese debate. Bueno, hablemos de la consulta referéndum en sí, que con Juan Cristóbal ya hemos tenido la oportunidad de hacerlo. Con Doris no tanto, que ha estado convaleciendo. Cuando estuvo pues invitada, pues estaba en un estado de salud, vemos que ella se recuperaba muy bien. Gracias. La referéndum, pregunta número 1, la lucha contra la corrupción. Hace un momento Esteban Bernal decía, esto podríamos haberlo hecho en la asamblea, pero no hay voluntad del CAL para cambiar esto. No es así. A ver, vamos. A ver. Doris. Integramos una comisión multipartidista para fortalecer la investigación del tema Odebrecht. Yo fui parte de esa comisión y entregamos en esa comisión una serie de reformas legales que podían ayudar a fortalecer y endurecer, si se quiere, los mecanismos de combate. Hay incluso una convención de Naciones Unidas contra la corrupción que da una serie de recomendaciones muy importantes, porque se conoce muy poco
yo lo tengo en mi página web colocada, porque recomienda, pero no centra solamente en el sector privado, en el sector público, pone igual énfasis en el sector privado, pone énfasis también en la parte preventiva con el sistema educativo, con la familia, con los medios, etcétera. Es un documento bastante importante que yo me permito invitar a que se conozca. Hicimos estos aportes y ya el presidente Serrano compiló, de hecho, en uno de los plenos últimos que tuvimos, tratamos ya en primer debate nuevas normas contra la corrupción. Y vamos a seguir continuando. ¿Y está contemplada esto, el contenido de esta pregunta? Sí, por supuesto que sí. La muerte política, porque no es civil, ¿no? Así es, la muerte política ¿no? de quienes han delinquido en el sector público. La muerte civil público prácticamente significa que no se puede ya ni volver a casar, ¿no? Así es. Ni dar herencias. Eso ni... sería violatorio también. Sí. Es la imposibilidad de contratar con el Estado, es la imposibilidad de volver a tener un cargo público. En el mes de agosto yo presenté una propuesta de ley que es la que se está tratando en la Asamblea Nacional y por lo tanto eso se lo puede hacer vía Asamblea. Bueno, pero hay avances importantes, Jorge, solo un tema que me parece que es importante. Hay avances significativos en la misma Asamblea Nacional. Hace unos meses entró en vigencia y se trató en el Pleno de la Asamblea Nacional una ley que busca combatir los paraísos fiscales para que los ciudadanos, los servidores públicos y las autoridades no puedan tener su dinero en paraísos fiscales. Quizás se refiere a eso el asambleísta Bernal porque no votó ese día. Entonces, cuando se trata de efectivamente combatir la corrupción, ahí se necesita la voluntad política, y la voluntad política de Creo en esa ley no hubo. Okay. Eso hay que recordarle al pueblo ecuatoriano. Bueno, vamos a la de la reelección indefinida, que creo que es una de las claves, ¿no? Ya en esto se ha hablado tanto, la parte está legal, la parte de que es inconstitucional, al final de cuentas que no pasó por la Corte, todo esto ya se ha hablado muchísimo. Ustedes tienen un punto de vista bastante claro, yo lo entiendo, creo que todos lo han explicado así. Pero ¿qué va a pasar si el día de hoy gana, por ejemplo, el sí en esta pregunta? Que más de 6.000 autoridades no verán limitado su derecho político de querer postularse, porque hay una gran distorsión en esta pregunta, que muchos ciudadanos sencillos creen que es reelegirse indefinidamente cuando es el voto el que reelige. Hay un estudio me parece que es del Instituto de la Democracia, Jorge, que en las pasadas elecciones muestra que el 70% de los que se plantearon reelegirse no fueron reelectos, lo cual muestra que es el ciudadano el que decide y el que escoge. Y yo creo que aquí, digamos, también debemos combatir la doble moral. A mí me parece realmente escandaloso que los que se han beneficiado de la posibilidad de la reelección indefinida o de la postulación indefinida, como el señor Nebot, 4 veces alcalde, 30 años en la política ecuatoriana, religiéndose constantemente, ahora porque quieren cerrar el paso a Rafael Correa, se conviertan en supuestos defensores de la alternancia. O sea, tenemos que ser serios los políticos. Es de lo más lamentable con nuestros ex compañeros verles en todos los discursos que se viralizan en las redes, rasgándose las vestiduras a favor de la reelección indefinida. Y ahora son sus compañeros, están ahí hablando de sus compañeros, empezando desde la vicepresidenta, ¿no? Claro, no, ya no son nuestros compañeros. Imagínense un viraje tan vergonzoso. Bueno, ya no nos une, creo que los principios, ¿no? Entonces sí, hay que rescatar los valores dentro de la política. ¿Qué queremos heredarles a nuestros hijos? Una política del acomodo, de la oportunidad, o queremos efectivamente madurar. Es la reflexión que usted hacía hace un momento, cómo avanzamos como sociedad. Usted se imagina a un republicano yéndose al Partido Demócrata en Estados Unidos o en Europa, cambiándose de camiseta. En ese momento, ese político pierde toda credibilidad y está vetado por la sociedad para cualquier otro proceso político. Sí, a eso no hemos avanzado todavía. Bueno, sobre esta pregunta nada más una reflexión quería de ustedes, porque aquí dicen, y entiendo que desde el lado de ustedes, que ya no existe ese artículo de Montecristi porque fue reformado, enmendado 2015. El 3 de diciembre de 2015. En cambio, otros dicen, ¿cómo? Si la Constitución la aprobamos 2 veces los ecuatorianos, vienen un grupo de 100 asambleístas y cambian esta Constitución. Entonces, lo mejor es que vengan ahora a los mismos ecuatorianos y les digan, señores, los 100 que fueron en ese momento, si es que, bueno,
vamos ahí, hipotético caso de que gane el sí, nosotros opinamos esto. A ver, Jorge, no se olvide que la Constitución es una Constitución avanzada, basada en principios, en derechos sobre todo, y precisamente el informe de la Corte Constitucional, porque nosotros sí seguimos el debido proceso que está establecido en la Constitución, se puede avanzar en derechos, y el mecanismo que está establecido en la Constitución es ese, pasar por un informe de la Corte Constitucional. ¿Qué dijo el informe? Esta misma Corte dijo en su informe que sí, que amplía derechos. Acorde a qué artículo, al 61 de la Constitución, todos los ecuatorianos tenemos derecho a elegir y ser elegidos, ecuatorianos y ecuatorianas. Entonces es un avance. Para avanzar en derechos, ese era el camino que establecía la Constitución, pero para regresar en derechos, para ser regresivos, es decir, para restringir un derecho, en este caso a las autoridades que ya fueron reelectas en 2 ocasiones, se tiene que convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. De que no hay retroactividad. Vale señalar, Jorge, la Constitución puede reformarse, pero el capítulo 3 de la Constitución, de reforma de la Constitución, tiene 3 artículos que señalan claramente los caminos. Cuando no se trata de artículos que modifiquen la estructura fundamental o el carácter y los elementos constitutivos del Estado, dice el 441, es la Asamblea la que puede hacer. Los asambleístas no somos designados a dedo, somos representantes de nuestro pueblo. Tenemos unas competencias. Cuando se quiere ir más allá, Asamblea Constituyente. Cuando se quiere hacer reformas vía consulta y referéndum, hay otros requisitos. Y el expresidente Correa ha dicho, donde hoy gana el sí, pues algún momento va a llegar una nueva asamblea, alguna nueva composición de asambleístas, y también puede volver a lo del 3 de diciembre del 2015. Lo dijo durante esta campaña. Bueno, es decir, digamos, y seguiremos también las denuncias de carácter legal. Okay. Frente al cuestionamiento de la inconstitucionalidad. Vamos a la pregunta 3 del Consejo de Participación Ciudadana, que también es uno de los asuntos que ha sido, aunque el presidente de la República lo aclaró y dijo que sería un consejo que duraría un año, no los 5 como desde otros sectores, como el sector de ustedes dicen que va a durar 5 años, pues la palabra del presidente es de un año. Pero, a ver, veamos es que en varias ocasiones el presidente con su palabra se ha equivocado, y lo digo con absoluto respeto. Mire, no dan los tiempos. En este momento, pongamos el supuesto no consentido de que gana el sí en esta pregunta, porque es de la pregunta en la que más ha subido la tendencia del no. Porque es una pregunta realmente gravísima. Es destituir al actual Consejo de Participación Ciudadana, que todos podemos tener cuestionamientos, pero que la vía de mejorarlo no es la que está planteada, porque es inconstitucional. Designa una comisión transitoria. ¿A quién? El presidente de la República, que sea por ternas, pero ¿a quién va a designar el presidente? No va a designar a los que no son sus cercanos, designa a sus amigos, designa a su gente de confianza. Dice que pide nombres, ¿no? Vamos a ver, usted sabe también y hablemos las cosas como son. Le estoy repitiendo lo que dijo el presidente. Sí, pero él sí tiene muchos dueños, digámoslo entre comillas. Tiene al señor Bucarán, tiene a Álvaro Novoa, tiene a Lucio Gutiérrez, tiene a Nebot, tiene al señor Lazo. Digamos, ellos no han dado, ellos lo han dicho, un cheque en blanco a Moreno. Es obvio que van a querer influir en las ternas. que en algún momento haya dialogado con ellos, no sé si les haga socios, ¿no? No. Pero, Jorge, usted cita las palabras del presidente, yo le cito las palabras de Lazo, le cito las palabras de Nebot. Tenemos que sentarnos a hablar, a ver, aquí ponemos las ternas de manera conjunta y luego ponemos las autoridades. Ahora, de manera conjunta. Como está el Consejo de Participación Ciudadana, es que llegó a ser que son 7 de Alianza País. No, pregúntele al señor Juan Peña si es que es de Alianza País, no tiene nada que ver con... Por ahí me mostraron un organigrama, ¿no? Es un organigrama. Que Juan Peña tenía alguna relación que trabajó para usted cuando fue ministra usted, Juan. No, nunca ha trabajado para mí. Para nada. Para nada. Bueno, es que vale la pena que lo aclare, ¿no? Claro, no sabía que circulaba eso Yo vi un organigrama que decía que él en el MIES, cuando usted estuvo ministra, él estuvo en el MIES acá. Yo tendría que comprobarlo, porque eso no es oficial, por cierto. Bueno. Pero, digamos, vaya, enfoquémonos en... Uno de 7.
Y el resto, hay esposos de asambleístas. Pero ¿cómo podían saber que iban a ser electos después en la asamblea? Gente que ha estado trabajando en los Sí, ministerios. eso se puede perfeccionar. Yo estoy de acuerdo que, por ejemplo, los asambleístas no deberíamos tener familiares en cargos públicos de nivel político, no restringir el empleo normal, pero no deberíamos tener porque ahí claramente hay un tráfico de influencias. Y de ahí vienen las elecciones como esas cosas deben cambiarse, deben mejorarse de vergüenza que ha existido del Contralor, por ejemplo, que ha sido gravísimo lo del Contralor. Alguien dirá, cuando fue electo nadie le puso estas denuncias, ¿no? Eso es verdad, también es cuestión de tiempos, como se dice. Claro, ¿no? pero solo termino la idea, Jorge. Sin embargo, en este momento esta comisión transitoria que la nombra el presidente de la República se abroga una potestad que constitucionalmente es solo de la Asamblea, evaluar, fiscalizar y destituir a las autoridades. Estamos hablando de más de 40 autoridades, de todos los superintendentes, y usted habrá escuchado la voz firme, clara del defensor del pueblo, de Fernando Cordero, que dicen, ¿cómo así? Nosotros ganamos un concurso de méritos, que se pueda pulir, perfeccionar esa ley, los reglamentos, perfecto, pero ahora nos va a destituir una comisión transitoria que, y el tema que habíamos estado tocando, que usted dice, bueno, y cita al presidente, se quedaría un año. No dan los tiempos. Primero hay que reformar la Constitución, si es que ganara él sí, y ya tenemos las elecciones de gobiernos locales en febrero del próximo año. La idea es esa, ¿no? La de volverle esto mucho más democrático. Usted dice que puede ser perfeccionable, eso es interesante. Entonces, Juan Cristóbal, bueno, nos vamos quedando ya sin tiempo porque les contamos, amigos, teníamos a Doris Solís a otra hora, Juan Cristóbal a otra hora, pero en la otra hora van a venir otros voceros del no. Así que vamos avanzando. Gracias, Jorge. Simplemente yo tengo aquí un cuadro que es la línea de tiempo. El engaño precisamente está en los anexos, ¿no? Cuando dice que es transitorio, no es transitorio, porque podría quedarse hasta el 2023. El 4 de febrero son las elecciones. Sí. Los escrutinios nacional y proclamación de resultados entre el 8 y 11 de febrero son los plazos que están establecidos en las normativas, en los reglamentos. Entonces, para ustedes, luego, muy difícil por tiempo concluso. No se va a dar porque la publicación de resultados puede ser entre el 12 y el 18 de febrero. Entre el 19 y 20 de marzo hay la remisión del proyecto de ley a la Asamblea Nacional. El 28 de febrero es la fecha tope que tendrían para meter cualquier reforma al Código de la Democracia o en materia electoral. Y recién entre el 21 de marzo y 19 de mayo habría la aprobación de la propuesta de ley enviada por el presidente Lenín Moreno a la Asamblea Nacional según el anexo 3. Entonces está fuera de los tiempos. Esta es la línea de tiempo en función de los plazos que están establecidos. Como ya vienen otras elecciones, ya no hay cómo. Y se van a quedar. Y se quedarían hasta el 2023, entonces, pero bueno, entonces ahí está la palabra del presidente. Pero es la palabra desgastada del presidente, perdónenme, pero cuando usted decía voy a poner gente independiente que no conozco, ¿ustedes creen que podamos confiar en un presidente que nos ha engañado a nosotros y le ha engañado al pueblo ecuatoriano, ha traicionado su proyecto político? Yo no podría confiar. Hablemos rápido de las otras preguntas. La 4, decimos que puede oponerse a esto, ¿no? No prescriban los delitos sexuales, pero ustedes dicen todo no. Yo le decía aquí a Esteban Bernal, a mí Juan Cristóbal Lloret me dijo que era un voto de rabia todo. No, yo le dije que era un voto en función de la inconstitucionalidad de la consulta, es decir, si un ciudadano se da cuenta de que violentaron la Constitución para convocar a una consulta, por lo tanto es inconstitucional esa consulta y decide votar todo no, está en su legítimo derecho de hacerlo. ¿Por qué? Y su justificativo más claro es que esta consulta es inconstitucional, parte de la inconstitucionalidad. Usted votaba aquí en blanco, y usted, Doris, ¿cómo vota en la número 4? Tengo mi cuestionamiento al carácter mismo de la consulta y sí, votaré en blanco también en estas preguntas, no porque no sean válidas, sino porque no debíamos gastar 60 millones para hacer estas reformas que ya están trabajando las comisiones de la Asamblea, además. Ese es un elemento adicional. O sea, y me molesta el carácter engañoso y de enganche que tienen estas preguntas de sensibilidad para la ciudadanía. Lo mismo con lo de la minería. Así es, vea, lo de la minería, ya el marco constitucional, el marco normativo que tenemos es un marco que prohíbe la explotación minera en las áreas Lo de la plusvalía, ese es un punto importante, eliminar la ley de plusvalía.
Desde el gobierno dice aquí la construcción se fue para abajo. En materia de construcción, ustedes dicen eso es falso. Eso es falso. No, hay un estudio técnico que han exhibido, que hay una relación directa entre la ley y el declive de la Yo construcción. les daba el ejemplo de la perimetral, ¿no? Que es un ejemplo interesante, cómo provocó que se hayan enriquecido quienes supieron por dónde iba a pasar la perimetral y ya se hicieron unos negocios. Es una denuncia de ese. Claro. No sé si acuerdas. Cachito Vera fue parte de los Sí. que hicieron Y el valientemente la diputado de acá de la denuncia. SOI, que era también en ese tiempo Italo Ordóñez. Así es. Hubo un Y debate incluso, ¿se es acuerdan? vox populi, Jorge, que si no se frena la especulación del suelo, los perjudicados son los ciudadanos y los buenos constructores. De ganar el sí en esta pregunta, impulsaremos una ley contra la especulación del suelo, porque el país no Y puede no solo quedarse decimos sin un contra la freno en especulación, eso. sino contra quienes manejan información privilegiada. Así es. Que eso es gravísimo, que no haya una ley sobre los que manejan información privilegiada. Bueno, la última es sobre el Yasuni. Dicen esto con un decreto ustedes. Se ha solucionado. Sin duda. Por supuesto, pero además los mismos ecologistas que estudian a cabalidad y a profundidad el texto han señalado su inconformidad de que es más demagógico que real el contenido de esta pregunta. Les agradezco mucho. Gracias. Estamos sobre el A usted, tiempo. Jorge. Estamos ya Gracias con del el señor espacio. alcalde aquí también, un poco estamos atrasados en esto. Pero bueno, gracias a ustedes. Seguiremos hablando. Habrán más voceros del no más adelante. Gracias a Doris Solís, gracias a Juan Cristóbal Lloret, asambleístas.